Vamos a revisar el día de hoy la metodología del entrenamiento de la resistencia. Bienvenidos al curso de metodología, parte 1, resistencia, por Mauricio Cerrato, especialista en medicina del deporte, especialista en alto rendimiento y máster del Comité Olímpico Internacional. Vamos a enfocarnos en las metodologías actuales y clásicas del entrenamiento de la resistencia, basándonos en el entrenamiento de la resistencia base y la resistencia específica de manera aeróbica continua. Esto sin desconocer que existen otras formas de la resistencia, como la resistencia acíclica, de la cual hablaremos más adelante. La resistencia es una cualidad base, diríamos que es la cualidad base de todas las demás cualidades físicas. Por ello vamos a centrarnos en nuestra primera de una serie de conferencias en la resistencia. La resistencia pues básicamente la podemos definir como la capacidad de realizar un esfuerzo en intensidades sostenidas. En el, en el término en que la resistencia mantiene esta intensidad, decimos que es el periodo de sostenimiento del esfuerzo hasta que aparece la fatiga en el momento cae la intensidad, y podríamos decir que hasta que llega la resistencia. Siempre después de 2 a 3 minutos de esfuerzo ya se involucra el metabolismo aeróbico, es decir, el reclutamiento de las fibras rápidas oxidativas. Sin embargo, eh, dependiendo también de los niveles de resistencia y resistencia de base que tenga el individuo, también de esto dependerá la calidad de las cualidades de resistencia que se tienen. Una recuperación más rápida permitiría, por ejemplo, acortar los intervalos de descanso y recuperarse completamente, ya sea para la siguiente competencia o para la siguiente sesión. Gracias a los avances que ha tenido la fisiología del ejercicio, se han podido cambiar los modelos de entrenamiento de resistencia, los fundamentos fisiológicos y, por supuesto, las nuevas terminologías que se utilizan en el entrenamiento moderno de la resistencia. Como cualidad está clasificada como una cualidad de base, junto con la fuerza, la velocidad, la movilidad, teniendo en cuenta que la velocidad es casi que un intermedio entre las cualidades coordinativas y las cualidades condicionales. La resistencia como cualidad aislada no existe puramente como resistencia, sino que se combina un poquito con otras, de manera que la resistencia tendrá variantes en términos de la intensidad y el tipo de esfuerzo, pero al combinar, por ejemplo, la resistencia con la fuerza, se derivará el concepto de resistencia de la fuerza que estudiaremos en el capítulo de entrenamiento de la fuerza. Y cuando se combina la resistencia con la velocidad, hablamos de otro capítulo aparte que estudiaremos en el entrenamiento de la velocidad. La resistencia es una cualidad que depende de muchas otras. Sin embargo, vamos a enfocarnos hacia las determinantes fisiológicas, que son las que nos permiten además aplicarla directamente a la metodología del entrenamiento. Es decir, que el rendimiento aeróbico tiene N determinantes que vamos a estudiar. Sin embargo, las principales desde el punto de vista fisiológico estarán el rendimiento maximal, que es el 100% de intensidad, es decir, la intensidad en la cual el consumo de oxígeno está en el máximo. Esta intensidad se puede mantener por cerca de 3 minutos únicamente, y lo llamaremos la potencia aeróbica, que es la medición del total de la capacidad oxidativa del individuo a la máxima intensidad sostenible en la intensidad en la cual se logra la meseta del VO2 máximo. A esto lo llamaremos rendimiento máximo o 100% de intensidad. Cuando se realizan esfuerzos por debajo de esta intensidad, vamos a hablar del rendimiento submáximo, que está relacionado es con la capacidad de sostener un esfuerzo en el máximo estado estable, es decir, el máximo porcentaje del VO2 max que se puede sostener en condiciones de estado estable, que normalmente abreviamos como steady state, ¿sí? Y
que correspondería a una intensidad en la cual el lactato está cerca de los 4 milimoles, y ya lo explicaremos más adelante. Y una tercera determinante de la resistencia, pero no menos importante, es la economía del movimiento, es la eficiencia con que se mueve. Es decir, con el mismo gasto de energía se puede ir a un mayor ritmo o se puede ahorrar sustratos metabólicos, y esto se hace con estrategias de la técnica, una correcta ejecución técnica y con algunas cualidades biomecánicas importantes que determinan el ahorro y la recuperación de energía de un gesto a otro. Vamos a poner el punto del VO2 máximo, es decir, en el momento en que la intensidad no sube la intensidad pero no sube el consumo de oxígeno. Normalmente las personas pueden máximo mantenerlo hasta 5 minutos, pero lo usual es 3 minutos o menos. Pero atletas entrenados podrían sostener esta intensidad, por ejemplo, un atleta de los 1500 metros. A esta intensidad la llamaremos 100% y se tendrá en fisiología como la intensidad crítica para poder hablar de toda la gran gama de esfuerzos realizados por debajo del VO2 máximo, que es el rendimiento submáximo, pero por encima del VO2 máximo, que es el 100%, existe la posibilidad de realizar esfuerzos, por ejemplo, un test de potencia de Wingate que se hace en 30 segundos, en el cual lo llamaremos rendimiento supramáximo. Se puede lograr esfuerzos por encima de los 10, 15, hasta 20 vatios por kilogramo, o en un solo salto, cosa que dura pocos segundos y se puede obtener una potencia mucho más alta. Es decir, se obtiene esta curva que se llama el perfil de potencia del individuo, que varía en cada persona dependiendo de los tipos de fibras, el sistema neuromuscular, de cualidades predominantemente innatas. El VO2 máximo normalmente se puede hacer más o menos entre 3 y 5 vatios por kilogramo. Es, digamos que es lo usual. Ya atletas de alto rendimiento y muy alto rendimiento podrían tener 6 y hasta 7 vatios por kilogramo en altísimos niveles de desempeño. Como características de la resistencia, pues se puede empezar su desarrollo de los 13 a los 15 años, su desarrollo específico, logrando un pico en edades mayores a los 20, digamos hasta los 25 años, pero con un pico de rendimiento que se puede tener de los 12 a los 15 años, es decir, después de la pubertad, ¿vale? ¿Por qué? Porque empezar a entrenar la resistencia es muy demandante psicológicamente, es muy exigente y requiere un desarrollo técnico muy interesante. De manera que los atletas de resistencia a los 25 años van logrando la madurez y con los años se va logrando mayor economía. Es una cualidad más bien longeva, que va a estar limitada principalmente por la capacidad de transporte de oxígeno, lo que habla del VO2 máximo, también de los sistemas de utilización de energía, que tiene que ver cómo el oxígeno entra desde desde el sistema pulmonar, cardiorrespiratorio, la cantidad de oxígeno que puede unirse a la hemoglobina, es decir, la masa total de hemoglobina, el contenido de enzimas oxidativas de la fibra, o sea, el tipo de fibra y la cantidad de mitocondrias y enzimas que están dentro de dicha fibra muscular, que son de tipo oxidativo, SO, y las enzimas de la beta oxidación, porque entre más entrenados está en resistencia, mayor capacidad de oxidar grasas, lo que permite ahorrar los carbohidratos, que son a la vez los que permiten mantener una intensidad del esfuerzo. La función neuromuscular es determinante, ya que esta da la economía del movimiento, es decir, que se pueda mantener gracias a una correcta ejecución desde el sistema neuromuscular una adecuada relación entre fuerza, velocidad, resistencia, y que esta coordinación entre las fibras permite una técnica apropiada, lo que va directamente a afectar el rendimiento, como realizando movimientos más económicos, con menor gasto de energía y con un mayor output motor. Los sustratos energéticos, entre más reserva energética se tenga, mucho mejor. Como hemos dicho,
Si usted puede utilizar más grasa en más porcentaje, va a tener un esfuerzo mayor por mayor tiempo. ¿Por qué? Porque la intensidad del esfuerzo depende básicamente hasta el 50% de las grasas. De ahí para arriba, los carbohidratos serán el sustrato energético que permite la intensidad. De manera que mientras se tengan carbohidratos como glucógeno, el rendimiento se mantiene. Una vez se agotan los carbohidratos, se entra en el periodo de fatiga. Si el individuo tiene una mayor capacidad beta oxidativa, puede ahorrar el uso de las reservas de carbohidratos dando una mayor resistencia. Al subir la temperatura por la producción de energía, la liberación de electrones y la captación de esta energía, solamente podemos utilizar el 30% de la energía disponible, de manera que el 70% de la energía de los procesos termodinámicos se utiliza para, es decir, se tiene que liberar como calor y el calor debe ser disipado a través de los mecanismos de termorregulación que implica la sudoración como el efecto más importante de la pérdida de calor, lo que lleva a deshidratación. Y la pérdida de líquidos también afecta directamente la resistencia. Y lógicamente la configuración genética y epigenética que el individuo ha logrado modificar, pero básicamente el atleta nace. El atleta nace, los tipos de fibra, la especialización de las fibras y las características biomecánicas del individuo hacen que pueda hacer o tener una mejor resistencia. Así que limita, muchas cosas limitan la resistencia, por eso la resistencia es una cualidad bastante compleja y muy demandante en términos de la exactitud de la metodología del entrenamiento que se tiene que utilizar. El sistema nervioso central recluta selectivamente las fibras según la tarea, es decir, si se va a hacer un esfuerzo de resistencia jamás se van a emplear fibras glicolíticas, ¿vale? Existe todo un orden selectivo de reclutamiento de las fibras que son de hecho muy especializadas, es decir, a una fibra oxidativa no se le permite que haga glucólisis puesto que la relación entre citoplasma y mitocondrias está en favor de las mitocondrias, es decir, que prácticamente todo el lactato generado en el citoplasma va a ser oxidado por la mitocondria. De manera que no es que exista, como dicen, esa flexibilidad metabólica, lo que existe es un reclutamiento selectivo que en la medida en que la intensidad va aumentando, se van reclutando más fibras lentas oxidativas, luego fibras rápidas oxidativas y finalmente rápidas glicolíticas, que básicamente lo que hacen es glucólisis. Las fibras rápidas oxidativas, estas, son unas fibras intermedias que tienen muy buen balance entre citoplasma y mitocondria, que de esta manera sí se pueden comportar de una manera mixta, dependiendo de la cantidad de potenciales de acción que reciben. Pueden ser puramente oxidativas o pueden ser de predominio glicolítico, pero esto sí lo hace de carácter mixto. Son las fibras que sí podrían producir lactato en cierta demanda o que sí pueden ser completamente oxidativas en otra situación, ¿sí? Lo que pasa entonces es que el metabolismo básicamente, como lo expresa la teoría del comando central, pues se reclutan y activan el metabolismo específico. Y obviamente el nivel de reclutamiento pues va a depender de la duración y la duración de la intensidad del esfuerzo. Y eso hace que se pudiera calcular la participación del sistema oxidativo según la duración de los esfuerzos. Esto es relativamente importante cuando se habla de los diferentes tipos de resistencia que a su vez determinarán los diferentes métodos de entrenamiento de la resistencia. Así que aquí está el comando central. Como ustedes pueden ver, todo estaría comandado por el sistema nervioso central y el tipo de fibras musculares y todos los ajustes neuroendocrinos, circulatorios y metabólicos que se hacen para derivar la producción de energía hacia el metabolismo aeróbico. Sin embargo, esta no es una charla de fisiología, tenemos que rápidamente enfocarnos en cómo entrenar la resistencia. Y la resistencia se entrena porque se buscan adaptaciones. Y las adaptaciones son los cambios transitorios en la estructura y en la función
que se presentan debido a la demanda fisiológica que es impuesta al músculo. Es decir, el músculo debe adaptarse para poder sostener los niveles de demanda que se le van progresivamente exigiendo según sea la metodología que se aplica. Existe un ciclo de adaptación básica en la cual las cargas aeróbicas sistemáticas poco a poco permiten que se utilice la misma energía pero que se pueda entrenar a una mayor intensidad. Por eso la metodología con la que se empieza a entrenar básica, la resistencia de base, es entrenando cada vez más volumen, más kilómetros, más tiempo de entrenamiento, y sin darse cuenta el individuo para ir a la misma frecuencia cardíaca va a tener que ir a un ritmo mayor. Poco a poco se va prolongando la duración del esfuerzo gracias a este ajuste fino que se hace en la intensidad, trabajando únicamente al comienzo grandes volúmenes, lo que mejora también la eficiencia, es decir, los efectos biomecánicos que provoca el entrenamiento de largos volúmenes, mejora la eficiencia metabólica. Esto pues a través de los mediadores celulares de la AMP quinasa, la quinasa de calcio, que expresan proteínas que inducen síntesis mitocondrial y síntesis de enzimas oxidativas y de la beta oxidación, sin dejar de lado también las adaptaciones que se presentan como mejoría en la coordinación intraintermuscular, la recuperación, el aumento de las reservas energéticas, específicamente glicógeno, y la mejoría en la efectividad del movimiento. Las adaptaciones son agudas cuando se dan en términos de días a semanas y están relacionadas con el aumento de reservas, la transferencia de energía, la capacidad de trabajo del músculo, la velocidad de resíntesis del ATP, la activación, transferencia o utilización del oxígeno, el uso eficiente de las reservas energéticas con un aumento de la beta oxidación y los cambios básicos morfofisiológicos que se van presentando, que en la medida en que el entrenamiento pasa de meses a años, se pueden lograr efectos sobre las proteínas, el aumento de la masa total de hemoglobina, lo que transfiere, ustedes saben que un gramo de hemoglobina transporta 1.34 mililitros de oxígeno. El aumento de la masa de hemoglobina puede ser del 100%. Una persona normal puede llegar a tener 900 gramos de hemoglobina y con el entrenamiento un atleta de resistencia puede pasar de 900 gramos de hemoglobina a 1500, es decir, casi un 100% de aumento de la capacidad de transporte de oxígeno. También aumenta el volumen sanguíneo, lo que mejora el retorno venoso y el gasto cardíaco, el aumento de las enzimas mitocondriales, la optimización de la ventilación, ya que la ventilación es el primer mecanismo que puede compensar y aumentar su eficiencia en la captación del oxígeno, y esto en condiciones de altura es aún mucho más importante. La transferencia del oxígeno con la hemoglobina, como ya mencionamos, y los cambios morfofisiológicos en la estructura del músculo, la cantidad de mitocondrias, la densidad capilar y las adaptaciones cardíacas no menos importantes, ya que el corazón y el sistema nervioso autónomo se van entrenando de manera que cada vez menos frecuencia cardíaca. Un corazón con unas cavidades más altas permite que trabaje a menos frecuencia cardíaca con un mayor volumen de eyección, aumentando el gasto cardíaco. Puede aumentar muchísimo, hay atletas que pueden tener hasta 20 litros de gasto cardíaco por minuto sin tener que aumentar la frecuencia cardíaca demasiado, lo que mejora su propia eficiencia, ya que la perfusión miocárdica se realiza en los periodos de diástole. Existen otros cambios que poco a poco se van a dar. Se va reduciendo el contenido de grasa y el peso corporal eficiente. Se mejora la postura, son músculos que producen menos lactato submáximo y máximo. Es una de las adaptaciones, ya que al volverse más oxidativas producen menos lactato y además, al ser más oxidativas, consumen más el lactato como sustrato energético. Hablamos ya de la adaptación autonómica con una tensión arterial menor, una frecuencia cardíaca reducida,
y como biomarcador la variabilidad de la frecuencia cardíaca aumenta. Ustedes pueden ver que aquí el rendimiento su máximo lo que muestra es que cada vez se produce menos lactato, la curva se va hacia la derecha y a mayor intensidad se produce menos lactato, la curva se desvía a la derecha, es decir, aumenta la capacidad aeróbica. En un entrenamiento de varios meses se puede ver que el VO2 sí puede mejorar hasta bueno, dependiendo del punto de inicio, hasta un 25%, ¿vale? Pero lo que más aumenta con el tiempo es cuánto de ese VO2 se puede utilizar en estado estable. En resumen, ustedes pueden ver aquí que la potencia aeróbica aumentó cerca de un 15%, como se ve en la gráfica, aquí lo estamos mostrando en este apartado, mientras que, aquí está el aumento del VO2, la capacidad aeróbica, que estaba muy baja, puede aumentar en un porcentaje muy significativo. No quiere decir que el VO2 no aumente. Fíjese que si uno está muy desentrenado y si el VO2 aumenta un 15%, eso es una barbaridad. Muchos atletas a lo largo de la temporada mejoran el VO2 máximo y mejoran la economía de movimiento, pero entre más entrenado es más difícil. De manera que los atletas de alto rendimiento deben enfocar su entrenamiento a mejorar la capacidad aeróbica, que es el umbral, como ya lo veremos. La resistencia no es para todo el mundo, ¿eh? Es una cualidad que requiere una mente específica, una personalidad específica, ya que es un proceso a largo plazo. Los atletas deben ser resilientes. La resistencia se entrena con grandes volúmenes y es para personalidades que no necesitan ser muy sociables ni muy explosivas, ya que se deben mantener esfuerzos por largos periodos con un aumento gradual en la calidad. La resistencia, no entrenarla específicamente con los métodos específicos hasta después de los 13 a los 15 años, para mejorar todas aquellas limitantes del VO2 máximo y de la resistencia de la cual ya habíamos hablado. Se entrena a grandes volúmenes y eso mejora la tolerancia a las cargas. El atleta aprende a entrenar la resistencia, aparte de que se va ganando técnica en el proceso. Simultáneamente, siempre debe trabajarse la técnica para la economía de carrera, la táctica para cómo entender su cuerpo y cómo modular de acuerdo a las estrategias propias y de los rivales, modular los esfuerzos, y eso se va ganando con la experiencia y, como ya habíamos dicho, las habilidades psicológicas. Para ello se requiere un correcto tipo de entrenamiento, un adecuado sistema de entrenamiento y unos métodos y medios de entrenamiento apropiados. Para entrenar estas cualidades, aquí vemos a Farah, quien compitió en los Juegos Olímpicos de Londres por Inglaterra y ganó varias medallas olímpicas en las modalidades de 5 y 10.000 metros. Cada logro se trabaja en ciclos de aproximadamente 6 semanas, incrementando volumen, intensidad y frecuencia. Vamos a ver cómo se hace eso a través de los diferentes métodos de entrenamiento. Posteriormente siempre se debe hacer una descarga buscando las adaptaciones, es decir, que pueden hacerse con ciclos de carga de mesociclos cortos o ciclos de ATR, con una importante variabilidad en la metodología. ¿Por qué? Porque si no se tiene variabilidad en los métodos, se entra en monotonía y la monotonía no permite la progresión de la forma deportiva. Estas semanas se dividen con diferentes énfasis entre 1 y 10 días, donde se trabaja la coordinación del movimiento. 2 a 20 días el aumento de las reservas energéticas, donde empiezan a ver los cambios en la estructura del músculo. 30 días para renovar o trabajar el control neural de la habilidad motriz a un nivel más elevado, y cómo se coordinan los sistemas tanto autonómicos, hormonales, de termorregulación e inmunes. Tipo de entrenamiento de la resistencia. Aquí podemos... Este es un libro súper clásico que nunca va a pasar de moda, El entrenamiento de la resistencia de Frank
Fritz Sintel. Creo que allí está resumido mucho de lo que vamos a hablar y mucho de lo que está expresado en esta conferencia. El tipo de entrenamiento, la orientación del entrenamiento va según sus componentes hacia la condición física, hacia la técnica y hacia la táctica. Es decir, la orientación vamos a irla enfocando en las diferentes fases con diferentes objetivos. Los contenidos son las actividades realizadas para lograr los objetivos planteados. Estos pueden ser de manera general, de manera específica o competitivos. ¿Cómo se van cambiando? En la medida en que las competencias se van aproximando a la fecha de las competencias. La forma del entrenamiento consiste en combinar los contenidos del entrenamiento con un método de la carga. Y los medios serán todos aquellos elementos o medidas que apoyan el desarrollo del entrenamiento, ya sea en la organización, la información y los equipos empleados. Método de entrenamiento es el procedimiento programado sistemáticamente, que está ordenado, que determina cuáles son los contenidos, los medios y las cargas en función del objetivo del plan de entrenamiento. La carga de entrenamiento es la totalidad de los estímulos aplicados en función del tiempo. La carga en resistencia podemos resumirla de una manera bastante general, pero sí muy necesaria, en la relación que existe entre la intensidad del volumen. Nunca se habla de una carga, sino tiene al menos estos dos componentes incorporados en cada una de ellas. ¿Qué intensidad y a qué volumen? Ya hablamos de las adaptaciones, de acuerdo con las metodologías, los componentes de la carga, repasémoslos rápidamente, pues son más, pero los fundamentales serán la intensidad, la duración, la densidad, como la relación entre el trabajo y el descanso, el volumen, la cantidad total y la frecuencia del entrenamiento, el número de sesiones por unidad de tiempo. La intensidad siempre la tenemos que definir como el grado de esfuerzo sobre una escala porcentual. Es decir, que para poder estar en una zona de entrenamiento siempre se tiene que conocer el 100%, si no, no se puede hablar de intensidad porque la intensidad es un porcentaje. Por lo tanto, es muy importante saber cuál es el 100% del individuo para poder programar las cargas de manera precisa. El volumen, podremos utilizar los kilómetros o el tiempo total. Normalmente usamos los kilómetros por sesión o por periodo de tiempo en una semana. Y la densidad, como les dije, es el tiempo es la relación entre el tiempo de duración de la carga y los periodos entre los diferentes estímulos. Este periodo puede dar una recuperación completa o incompleta y eso va cambiando el tipo de metodología del entrenamiento. La velocidad podemos clasificarla en resistencia a la velocidad, la cual no se estudia en este capítulo. Resistencia de corta duración, o sea que se puede clasificar en términos de la duración del esfuerzo. La de corta duración va de 30 segundos a 2 a 3 minutos, donde su trabajo es básicamente glucolítico y supramáximo. La duración media, que va entre 2 y 3 minutos hasta los 8 a 10 minutos. Ya es básicamente un entrenamiento del VO2 máximo, es también glicolítico y neuromuscular, y de larga duración, el que supera los 10 minutos hasta horas de esfuerzo, donde el rendimiento va a depender del esfuerzo submáximo y el metabolismo oxidativo de las grasas. En la resistencia de duración corta, la que va hasta 2 minutos, son esfuerzos extremadamente intensos, prácticamente glicolíticos. Van a verse concentraciones de lactato de 20 a 25 minutos. Es casi que un híbrido entre la velocidad y la resistencia. Aquí la técnica de la ejecución motriz es fundamental. Con una carga psíquica muy elevada, una tolerancia a estos esfuerzos de intensidad muy altos, niveles de catecolamina muy altos, porque se tienen que hacer esfuerzos supramaximales. En la resistencia de duración mediana, que puede ir hasta los 10 minutos,
Es un punto complejo porque aquí tienen que involucrarse tanto el metabolismo oxidativo como el glicolítico. Es transferir el rendimiento del 100% de la potencia aeróbica máxima. Es decir, que entre más VO2 máximo se tenga, por ejemplo aquí un ejemplo, 75 mililitros es bastante elevado, mucho mejor. Los lactatos son muy elevados porque hemos dicho que es una mezcla glicolítica y oxidativa, y también combina una relación entre la fuerza específica y la velocidad con la resistencia, obviamente dependiendo de la prueba y la técnica de cada una de ellas. La larga duración va por encima de los 10 minutos, se llama la resistencia 1, la que va entre 10 y 35 minutos, cuya intensidad es muy alta, se requiere un VO2 de 75-80 mililitros, y tiene que mantener un esfuerzo por encima del 90% del VO2 máximo, o sea que el umbral tiene que estar muy alto. Las concentraciones de lactato son usualmente llegar a 10 milimoles, son las modalidades. Recordemos que las modalidades por debajo de esta duración son, el ejemplo clásico son los 1500 metros. Aquí estamos hablando de los 5 a 10.000 metros. 90% del glucógeno es utilizado en estas pruebas, es decir, la beta oxidación realmente es muy poca. Y como ya vimos, el lactato elevado de hecho suprime la lipólisis, la beta oxidación. La resistencia de duración larga de tipo 2 va entre 35 y 90 minutos. Aquí sí ya es puramente aeróbica, con reclutamiento de fibras rápidas y rápidas oxidativas. Se debe soportar más o menos el 80 al 85% del VO2 máximo. El umbral es decisivo. La potencia aeróbica máxima es del 60 a 70 mililitros con un umbral muy alto. Sustrato energético, aquí ya las grasas pueden aportar hasta un 20%, y el nivel de lactato usualmente de 6 a 8 mililitros. Es decir, estamos caracterizando las diferentes formas de resistencia. Ahora tenemos las que van entre 90 y 66 horas, ya son las de ultra endurance, de la resistencia de larga duración tipo 3. Aquí ya básicamente es beta oxidativo, la oxidación de las grasas es lo que más puede mantener estos esfuerzos tan prolongados. Las fibras lentas participan casi en su totalidad durante todo el tiempo. Un umbral alto con un VO2 máximo entre 69 y 73 y un umbral de todas maneras elevado. Pero fíjense que en estos esfuerzos altos ya la intensidad no va a pasar de 2 a 3 milimoles de lactato. Es necesario, porque la termorregulación aquí es muy costosa, reponer líquidos y electrolitos, especialmente con sodio, cloro, aportando algunos otros que se puedan de manera individual medir para suplementarlos. La recuperación es larga después de estos esfuerzos, 5 a 7 días, la modalidad maratón o el ciclismo de ruta. La resistencia específica de más de 6 horas, eso sí es el que se llama el Ultra Endurance, el Ironman, que combina todas las modalidades de natación, ciclismo y atletismo. Se requiere prácticamente no solamente el aporte del endógeno, sino el suministro continuo de alimentos y líquidos para ir reponiendo, ¿sí? Deben mantenerse consumiendo un alto nivel oxidativo, o sea que tienen que desarrollar muy bien las adaptaciones estructurales del músculo. Es mucho estrés sobre el tejido osteoligamentoso porque el impacto y la deformación de los tejidos permanentemente es alta, por eso no se puede competir con mucha frecuencia. Tienen una alta monotonía y es estrictamente aeróbico. Vamos ahora a ver las zonas de entrenamiento. O sea, vamos ahora a aplicar toda la fisiología en términos de la metodología del entrenamiento. Ahora vamos a ver las zonas, cómo cada zona se va a transferir directamente a un método de entrenamiento de la resistencia. Y aquí todo se torna práctico. Ya habiendo caracterizado las zonas de entrenamiento, las diferentes formas de la resistencia,
Ahora veremos las zonas de entrenamiento que nos van a ir introduciendo a la metodología del entrenamiento. Ya Fehrenbach en 1987 logra caracterizar tres zonas de entrenamiento, es decir, marcadas por el punto del umbral de lactato que había trabajado Alois Mader en el Instituto de Medicina Deportiva de Colonia, Alemania. Entonces, si él lo que encontró es el punto donde el metabolismo realmente cambiaba, es decir, que en 4 milimoles se lograba el máximo estado estable. Eh, es decir, que es una intensidad en la cual se mantiene el estado estable, pero aparece rápido la fatiga. Más de 20 minutos es muy difícil soportar esta zona de intensidad. No es que sea la zona ideal para entrenar, pero es la zona que marca el cambio, porque un poquito más de intensidad por encima de las 4 milimoles de esfuerzo, lo que va a provocar es un aumento exponencial, como ustedes ven acá, por encima de esta zona, un aumento exponencial de las concentraciones de lactato, es decir, ya no hay equilibrio, ya no hay estabilidad, ya no hay estado estable. Así que se determina un punto más o menos entre las 2.7, que en 3.7 y 4.3, con un promedio de 4 milimoles de lactato, esta zona, y la han llamado la zona de transición. ¿Para qué? Para caracterizar una zona 1 que está por debajo de la intensidad, una zona 2 que es la de transición y una zona 3 por encima de la zona de transición umbral. Y así ya tenemos tres zonas de entrenamiento que claramente tienen métodos diferentes y que producen efectos fisiológicos diferentes y que no se van a poder trabajar todos al tiempo, sino que se deben periodizar a lo largo del plan de entrenamiento. La zona 1 la llamaron aeróbica, la zona 2 transición y la zona 3 hoy en día se conoce más como una zona glicolítica, ya no se usa, está en desuso el término anaeróbico. Sin embargo, si ustedes ven, la zona aeróbica es muy larga, muy grande, es muy amplia, no se podría hacer específico. ¿Cómo? Por debajo de 2 milimoles realmente la carga es inefectiva, se ha dividido una siguiente zona por debajo de las 2 milimoles en la cual el entrenamiento es básicamente un entrenamiento que se usa para la recuperación y la regeneración, ya que su efecto sobre las adaptaciones que se buscan de la resistencia es nulo. Así ya tenemos entonces cuatro zonas porque vamos a tener la zona de recuperación y tenemos un aumento entonces en el número de zonas. Y aún sigue siendo la Z1, nos va a ser muy amplia porque tenemos desde las 2 milimoles hasta las 3.7, entonces son esfuerzos que pueden ser muy distintos. Por ello, eh, la metodología del entrenamiento ha dividido la zona aeróbica en dos más. Un entrenamiento muy intenso que está muy cerca del umbral, que se le llama el entrenamiento intensivo, y por debajo de este se le llama entrenamiento extensivo, en el cual la carga sí es ideal, la carga es óptima, y esta la llamaremos Z1, para que sea entrenamiento estrictamente de volumen. La Z2, donde las intensidades son muy altas, de manera que como no se pueden sostener, entonces ya entra el entrenamiento intervalado para poder sostener estas zonas altas, alternándolas con periodos de recuperación. Continúa la zona 3, la del umbral, y la zona 4 como zona glicolítica. Entonces tenemos ahora ya cuatro zonas de entrenamiento. Y poco a poco vamos viendo cómo de un modelo de 3 vamos logrando a un modelo de 5 zonas de entrenamiento. Esto es súper importante. ¿Cómo se logra medir estas zonas? Necesariamente hay que medir la curva de lactato para poder tener una muy buena precisión. Sobre todo, mira, con la curva de lactato lo que buscamos es el encontrar la zona glicolítica. Y podríamos lograr una zona 5 que está por encima de la zona de intensidad maximal, y así tendríamos 5 zonas de entrenamiento, que es lo que normalmente los atletas dicen: hoy voy en zona 1, voy en zona 2, voy en Z3, voy en Z4 o Z5 cuando lo dan todo, el all out. Y ya midiendo con el lactato, entonces miren cómo sí se pueden organizar estas formas de entrenamiento con zonas. Estos programas, este programa de MESIX, lo que hace es permitir rápidamente graficar las zonas de intensidad, y él lo utiliza especificando una zona de umbral, una zona de transición que está acá, y a partir de ahí, a través de diferentes métodos, puede ser por concentraciones de lactato, puede ser por porcentajes de intensidad,
pero determina un punto clave que es esta zona de transición para saber cuándo es extensivo, cuándo es intensivo y cuándo es recuperación. Y a esto le marca las zonas de la frecuencia cardíaca en la cual se tiene esta intensidad para hacerle más fácil al atleta cuando ya está en el campo, no va a estar midiendo el lactato permanentemente, sino que lo puede hacer basado en las frecuencias cardíacas y en las velocidades que previamente se han logrado determinar en las pruebas de lactato. Vamos ahora a ver las zonas de entrenamiento. O sea, vamos ahora a aplicar toda la fisiología en términos de la metodología del entrenamiento. Ahora vamos a ver las zonas, cómo cada zona se va a transferir directamente a un método de entrenamiento de la resistencia. Y aquí todo se torna práctico. Aquí está como Z1, lo podemos ver acá sombreada. Es una zona muy por debajo del umbral, es una zona que ayuda a mejorar el metabolismo aeróbico, que es la resistencia de base o base 1. Es una resistencia bastante general, continua, submáxima. Por eso la llaman a veces entrenamiento del umbral aeróbico. Su trabajo y su metodología es básicamente el trabajo continuo por tiempos prolongados. Con ello se mejora la capacidad energética del músculo. Aunque se pueden utilizar métodos variables en intensidad, de todas maneras se debe respetar la intensidad del lactato, que es más o menos 2 a 3 milimoles, un 50-70% del VO2 máximo, pero siempre tengan en cuenta que es la intensidad específica que se ha medido la que se debe tener en cuenta para poder trabajar de manera específica. Aquí se van creando las bases también para la intensidad y se hace terminando más bien el primer periodo y siguiendo a la siguiente zona se hace progresa en intensidad a la zona 2. En la zona 2 la intensidad aumenta, ya la vamos a llamar zona aeróbica intensiva. Aunque está por debajo del umbral, la intensidad es mucho más alta. Tanto que la continuidad del esfuerzo es difícil. Sí se trabaja trabajo continuo, pero en intensidad variable, lo que llamamos los intervalos. Es decir, que la fase de trabajo es de alta intensidad, ya que subimos de 3 a 3.7 milimoles de intensidad. Esto provoca que se empiece a desplazar un poco el umbral hacia la derecha, va haciendo el ajuste en la medida en que la progresión del plan de entrenamiento va aumentando. Pasamos a esta zona y esta zona de verdad que es muy eficiente para empezar a trabajar la especificidad y llevando la forma deportiva hacia la derecha. Es decir, se creó la base y ahora con esa base se empieza a generar lo específico. La zona 3, que es la zona del umbral, la zona de transición, no es que sea la zona ideal para entrenar, pero sí que es una zona importante ya que marca, la relevancia está en marcar el punto de transición y nos permite identificar todas las demás zonas. Se trabaja pues entre 5 y 20 minutos con una alta intensidad, es decir, la zona del umbral es bastante intenso y de manera que pues se utiliza como un complemento al trabajo intervalado, el método de trabajo intervalado, pero muy intenso. La zona 4 es por encima del umbral y esta es súper importante, pero después cuando ya se hace el ajuste fino, ayuda a aumentar el VO2 máximo, el transporte y la utilización de oxígeno, pero esta zona ya está por encima del umbral, por lo tanto mantener estos esfuerzos es prácticamente imposible. Las intensidades pueden llegar hasta el 100%, pero tengan en cuenta que lo que se hace aquí es repetición, es decir, súper intenso, corto, con una duración de la recuperación más larga hasta la recuperación completa inclusive. Su método de trabajo es intermitente, que se llama la repetición, es decir, aquí la pausa es completa, la recuperación completa. Y esto sí que es útil, ¿por qué? Porque es una carga que no es tan fatigante debido a que es corta, pero es muy intensa, que permite el fine tuning, es decir, que el umbral se siga manteniendo a la derecha y que la forma deportiva se esté aproximando a la forma que se requiere. Y como complemento de esta zona 4 está la zona 5, que es glicolítica, donde lo que se hacen son repeticiones mucho más explosivas, casi de velocidad,
donde ya se hacen al final como para mantener en el periodo de tapering la forma deportiva se mantiene, pero hay muy poca fatiga debido a que son muy intensas, muy cortas. Ayuda a mejorar la economía de movimiento, sobre todo la técnica de carrera. Como son periodos tan cortos y explosivos, requieren también full recuperación, pero al final el fine tuning también se ayuda con el trabajo de la zona 4. Zona 4, zona 5 para cuando se aproxima eh, la competencia. En resumen, las formas de trabajo son ininterrumpido, intermitente y fartlek. Miremos un poquito de cada una de ellas. Este es el trabajo continuo, aquí se ve a la derecha la gráfica de la frecuencia cardíaca, donde la intensidad se mantiene constante durante mucho tiempo, trabajando la resistencia básica. A veces se hacen ininterrumpidos, pero con intensidad alterna, o sea, cambios en la intensidad de manera regular o irregular en diferentes periodos. Aquí no hay en este ejemplo, pero se puede trabajar de manera ininterrumpida, pero siempre y cuando la intensidad se encuentre en la zona aeróbica extensiva o intensiva. Los métodos intermitentes dependen de cómo el atleta inicie la siguiente unidad de estímulos. Entonces, el método intervalado inicia la repetición con recuperación incompleta. El método de repetición inicia la siguiente unidad de estímulos con recuperación completa, es decir, pausas largas y recuperación completa. A esto lo llamamos los métodos intermitentes. Aquí hay un ejemplo de un método interválico. Pueden observar que se hace un periodo breve de calentamiento y luego zonas de intervalos en las cuales se trabaja la intensidad deseada con periodos de recuperación incompleta. Aquí se puede progresar es aumentando el periodo de carga, disminuyendo el periodo de recuperación, es decir, con transición de la densidad. Hay intervalos cortos hasta 60 segundos, medios hasta 1 a 3 minutos y largos de 3 a 5 minutos, dependiendo de la necesidad. Normalmente se progresa desde los largos a los cortos, aumentando la intensidad. Importante en el método interválico ver hasta dónde se quiere que se trabaje la recuperación, si es casi completa o si es parcial. Realmente estos cambios de intensidad son muy importantes para ir poniendo o preparando para la carga de competición. En cambio, en el método, bueno, aquí seguimos con el método interválico. No es ideal para niños, hay que tener cuidado en los jóvenes porque puede acelerar el rendimiento en corto tiempo, pero después se estancan, llevando a lo que se llama el burnout. Lo que se puede hacer es cambiando la densidad, aumentando o disminuyendo, perdón, el tiempo de recuperación. Y ahora sí, para hablar del método de repetición, donde la recuperación es completa, aquí podemos ver que la recuperación es completa por debajo de los 100 latidos. Aquí estamos señalando la recuperación en cada una de las repeticiones. O sea, son intensidades a ritmo de competición o superior al ritmo de competición. Se puede asemejar a lo que se hace en un HIIT, de manera que las unidades o los tiempos en los cuales está en alta intensidad, debido a que es un método que permite recuperación, entonces las zonas o el tiempo que se puede estar en zonas altas es mucho mayor que si se hiciera de manera continua. Aumentar mucho el ritmo de carrera, la distancia que se trabaja o los tiempos que se trabajan van a depender de la modalidad, con periodos de descanso bastante importantes, ya que se trabaja con recuperación completa para precisamente hacer el ajuste fino de la intensidad. Entonces este es el método de repetición. Y el fartlek, que se originó en Suiza, se llama The Play of Speed. Cambios en la carga de acuerdo con la sensación personal o las condiciones naturales del terreno, en donde el terreno es el que obliga a hacer esos cambios. Prácticamente es una mezcla de todas las intensidades, bastante irregular, con una duración mínima de 30 minutos. Como ventajas, pues es que es muy adaptable a los terrenos, a todas las condiciones.
es efectivo para el entrenamiento de endurance. A veces se puede hacer, sobre todo cuando se está trabajando ya al final la parte específica, se trabaja las fibras de contracción rápida. Sin embargo, si se hace mal, se puede causar una lesión. No se puede medir muy bien debido a que no están muy bien planificados esos cambios de intensidad y puede ser mucho más doloroso de realizar, mucho más difícil de realizar. Así que pues sí, si se diseña una buena sesión de fartlek podría ser útil en algunas condiciones en las cuales la intensidad y el cambio de intensidad sea importante. Bueno, en cuanto a la periodización del entrenamiento de resistencia, ya lo hemos inducido muchísimo, que debe haber un ciclo preparatorio donde se trabajan las bases, la resistencia de bases, la fuerza general básica y la movilidad. Ya cuando se aproxima a la competición y precompetición, se trabaja la resistencia específica, como se ve aquí, y la economía de carrera. Luego viene el periodo de tapering, que es el ajuste fino, donde se quita la fatiga acumulada trabajando a alta intensidad, poco volumen, la fase competitiva y luego la fase de transición o de restauración del macrociclo para nuevamente reiniciar. En resistencia normalmente no se logran más de 2 a 3 picos por año, de manera que los fondistas, en el caso de los maratonistas, pues no logran sino competir 2 a 3 maratones al año, pero hay deportes como el triatlón donde sí se tiene que estar permanentemente clasificándose y manteniendo la resistencia en altos niveles, cosa que es muy difícil, es uno de los deportes más difíciles de mantener el performance. En cuanto a la distribución de las cargas, sí que es importante. Aquí el profesor Steven Seiler es quizás el que más estudió este tema en el mundo con atletas de rendimiento olímpico, los cuales logró muchas medallas y él cuantificó exactamente qué entrenaban, cuántas zonas y a quiénes les iba mejor, encontrando que el 80% de la intensidad la trabajaban en la zona 1 y el 20% en la zona 3. Ahí sale la definición de el entrenamiento polarizado. Sí, recomendación, zona 1 80%, zona 3 20%, zona 1 al comienzo, zona 3 al final. Esa es la mejor enseñanza que nos deja el profesor Steven Seiler, la regla del 80-20. Y eso, pues de verdad que fue muy efectivo. Y cuando se hace una investigación de qué entrenan los atletas de alto rendimiento que tienen logros, todos repiten el mismo patrón, trabajando los dos polos y trabajando muy poco hacia el centro, hacia la zona de transición. Y esto hace que se llame entrenamiento polarizado o entrenamiento en J. Por lo tanto, el entrenamiento polarizado, ¿sí?, lo han realizado la mayoría de los atletas olímpicos. Y esto ha enseñado que paradójicamente pues la zona del umbral no es la que la mayoría del tiempo han trabajado los atletas, sino que se han dedicado a trabajar las zonas de los extremos en donde bien periodizada la intensidad lleva a altos niveles de rendimiento. Esto aquí está la metodología, cómo lo logró el profesor Seiler, midió todo durante muchas temporadas de sus atletas, llegando a la conclusión de la regla del 80-20, en donde el 20% se trabaja por encima del umbral o el HIT. La intensificación del entrenamiento se logra pues haciendo la transición de la baja intensidad a la alta intensidad, que no necesariamente es tan rígido como primero volumen, luego intensidad como en el modelo de Isurin, sino que se puede ir alternando de manera que se hace una variación del entrenamiento siempre y cuando se cumpla al final de todo el periodo de entrenamiento la regla del 80-20. La frecuencia es súper importante, es parte del proceso, afecta mucho la mejora y el desempeño. Los atletas más experimentados pueden trabajar más frecuencia y más intensidad con una tolerancia mayor a las cargas y una mejor recuperación. Los atletas jóvenes requieren una menor frecuencia debido a que los estímulos no son ni tan intensos y la adaptación de ellos se hace de manera más lenta.
en cuanto a la progresión del entrenamiento para resultados óptimos. Se alternan sistemáticamente los contenidos del entrenamiento. Como ya vimos, la dinámica entre volumen e intensidad, la alternancia de los diferentes métodos, la variación en la frecuencia y la relación de esta con la recuperación y la forma de organización de las sesiones. De todas maneras, los principios fundamentales es ir aumentando la frecuencia, ir aumentando el volumen y luego ir aumentando la intensidad. Ese es el principio pedagógico básico, ¿vale? La intensidad es poco importante al comienzo, pero es fundamental al final, cuando se aproxima el periodo competitivo. En cuanto a los sistemas de entrenamiento, pues ya se ve que la resistencia general o de base se mantiene a lo largo de todo el periodo. Se va introduciendo la resistencia específica más relacionada con las distancias y tiempos competitivos. Y finalmente la resistencia específica, que ya es una resistencia de ritmo o superior al ritmo de competencia. La resistencia general es desarrollar la habilidad de resistir la fatiga sin impacto en el rendimiento deportivo. Útil sobre todo en las personas que no buscan un fin competitivo y no élites para un fitness básico y funcional. Ahora, la mayoría de atletas ya tienen una buena base, entonces tener esta buena base pues favorece la recuperación y permite los aumentos de volumen, intensidad y frecuencia de una mucho mejor manera. Lo mismo, tener una buena base también va a beneficiar en el desarrollo de las cualidades acíclicas. La resistencia general puede durar de 6 semanas a 3 meses. De todas maneras, en la medida en que se trabaja la intensidad de manera relativamente constante, uno va haciendo un ajuste de la carga debido a que cada vez tiene que ir un poco más rápido para mantenerse en dicha intensidad, lo que va haciendo un pequeño ajuste en intensidad a lo largo de este proceso, pero siempre por debajo del umbral. La búsqueda de la depleción de glucógeno y el uso de grasas y la inducción de la síntesis mitocondrial es importante. Ya vimos zona 1 y 2. Ya luego viene la introducción a la resistencia específica, que busca adaptaciones fisiológicas enfocadas en actividades motoras que son muy específicas para un deporte o modalidad. Es aeróbico, dura de 6 semanas a 4 meses. Alto volumen, siempre predomina el volumen y se comienza a aumentar en esta zona, ya se empieza a aumentar la intensidad en la medida en que se va bajando el volumen y se va aumentando la especificidad. Al final empezamos a aumentar la frecuencia, ya se tolera mejor las cargas, mejor recuperación. Aquí todos los métodos son aplicables. Zonas 3 y 4, medios específicos. Y la resistencia específica es la habilidad de resistir la fatiga, pero durante las actividades deportivas específicas y por periodos prolongados. Esto ya está muy conectado con el rendimiento para dar el máximo individual en un deporte. Por lo tanto, debe incluir una alta proporción de métodos y medios específicos relativos al deporte que se está trabajando. No lo hemos mencionado, pero lo podemos repetir, que aquí el principal método y el más recomendado es el intermitente para el trabajo de la resistencia específica y se mantiene con métodos continuos y de Fartlek. Dear scholars, how much of your training should be at low intensity, high intensity, or somewhere in between? In this video, we discuss the current scientific evidence surrounding the best methods for distributing your training intensity to achieve the best endurance performance results. To start this conversation, we must look at this graph. As you exercise at low intensities, your body produces blood lactate at low levels. There is a small rise, however, this is sustained and remains stable. This pattern continues up until a point where a sudden rise in blood lactate can be seen. We can call these 2 points lactate threshold 1 and 2, or ventilatory threshold 1 and 2. These mark the training intensity zones at the most basic level. As most of us do not have access to a sports science laboratory, where they measure our blood lactate response to incremental exercise, we can estimate our training zones using practical measures such as percentages of heart rate maximum, rating of perceived exertion, or RPE, or the torque test.
We must also acknowledge that training volume is a simple measure of how much. For example, if you were to run 10 kilometers in 45 minutes, your training volume could be either 10 kilometers or 45 minutes, depending on your preference. For the sake of this video, we measure training volume using distance. We can measure training volume for each training session we do, as seen in this example. You can also sum up the total amount of training volume you do each week. A typical training program will increase training volume 5 to 10% a week for 3 weeks, followed by a 1-week recovery, where volume is reduced, before starting the next 4-week training block. However, I aim to discuss this in another video in more detail. If we recall the training intensity zones, we can split our weekly training volume into segments, which tell us how much of our training was done in each of the 3 zones. Z1 refers to Zone 1, Z2 refers to Zone 2, and so on. If we take a look at week 2, we can see that 55 kilometers of training was done. However, of this 55 kilometers, the majority was done in Zone 1, with smaller amounts of training done in Zones 2 and 3. The fundamental question you may ask yourself is, how much training should I do in Zones 1, 2 and 3 for best endurance results? This would be called Training Intensity Distribution, or TID. Should you split your training equally between all 3 zones? Should you do all your training in Zone 3, for example? How about a mixture of all the 3 zones? But which TID is the best? There are 3 primary TIDs: threshold training, pyramidal training, and polarized training. Threshold training splits the majority of training volume into Zones 1 and 2, with very little done in Zone 3. Polarized training devotes a large amount of training to Zone 1, very little to Zone 2, with a small emphasis on Zone 3. Pyramidal training devotes most of the training to Zone 1, less to Zone 2, and even less to Zone 3. It gets its name by its shape. But the question remains, which of these 3 methods is the best? After a whole lot of reading through the scientific evidence, there appears to be a growing consensus. However, it must be admitted that the amount of research on this topic is rather scarce. So we look forward to what future science has got to tell us with regards to their findings to help continue this discussion as to how we should program our training. The current consensus so far is that polarized and pyramidal training are superior to threshold training for endurance performance. An insight from Dr. Daniel Plews regarding Ironman training noted that training intensity distributions are likely to change depending on where you are in your training program. At the start of a season, training may look more polarized, whilst nearing the race day, your training may look more pyramidal, when athletes tend to add more specific race pace sessions to their training program. To add to this discussion, a recent publication observed this trend in a group of world-class middle and long distance runners. They said that depending where they were on the season, a polarized or pyramidal training approach was more apparent. A more recent line of evidence by a group of researchers suggests that instead of using physiological markers to identify your training zones, such as percentages of heart rate maximum or rating of perceived exertion, using a percentage of race pace may be better. However, this is highly novel and more research is needed to see whether this method may be superior. To apply what we've just learned, we shall use a practical example of a moderately trained half marathon runner. First, we must identify our general weekly training volume. People typically prescribe this based on previous experience or if they're highly new to the sport, starting out at very small training volumes, for example 10 to 20 kilometers per week. I will be making another video looking specifically at training volume and its relationship with endurance performance, because its relationship is not linear as we once believed. Once we have established an appropriate training volume, we now need to calculate how much we should be doing in zones 1, 2 and 3. Here we'll be using the polarized training intensity distribution model. If we times our weekly training volume by the percentage of training we should be doing in each zone,
we can easily calculate how much distance we should be running in each of the 3 zones. In this example, we'll be running 35 to around 43 kilometers in zone 1, 0 to 5 kilometers in zone 2, and 7.5 to 12.5 kilometers in zone 3. We now need to decide how we can program this into our week. To ensure that we are in the correct training zone, we must also program in our estimated training intensity, as we discussed previously. We should also measure this during the training session to make any slight adjustments needed if we are off pace. Do be aware that heart rate will increase for the first 3 to 6 minutes of steady state exercise and then will level out. So don't be concerned if your heart rate looks rather low when starting an exercise session. If you're doing intervals, take the last 30 seconds to a minute of the interval and use the peak heart rate that you record. Once we have the amount of distance we plan to cover and the intensity we should cover it at, we can program our training into our week like so. Make sure that you don't clump all your training together and that you have enough rest periods following high intensity training and long sessions. If we recalculate how much of our training is in each zone, first sum up the planned weekly volume you've programmed, then sum up how much training was done in each zone, divide the volume in each training zone by the total volume and times by 100. In this example, 79% of our training is in zone 1, 0% is in zone 2, and 21% is in zone 3. This fits a polarized training model near enough perfectly. As previously mentioned, throughout the training program, these distributions are likely to change slightly week by week, and it may take more of an appearance of a pyramidal distribution if we may add more specific training sessions at or near race pace once we approach race day. I hope you have found this video informative. This is a relatively new channel. If you find this content interesting, you're more than welcome to subscribe and stay informed of future videos. If you have any recommendations for video content, please let me know and I'll see what I can get done. Thank you very much.